El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré. La fortalecedora palabra del Señor estará en Filemón capítulo 1 versículos del 8 al 18. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, y mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esta es una carta personal, y como carta personal debemos preguntarnos por qué un asunto tan particular entró en un conjunto de normas sagradas y por qué vino a ser parte de la palabra de Dios. Es porque, como lo vamos a aprender, es parte del calcañar de todo cristiano en el Evangelio. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a la serpiente en Génesis capítulo 3 versículo 15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay puntos débiles en nuestro calcañar en donde la serpiente podría herirnos, porque el cristianismo tiene que ver sobre todo con el relacionamiento con Dios y con el prójimo, no solamente temas de doctrinas. Esta pequeña carta de Pablo a Filemón es un manual de relacionamiento. Trata acerca del amor, del perdón, de la restitución y de la reconciliación. Antes de hacer una breve introducción y comenzar a exponer los versículos, vamos a ver los significados de todos los involucrados en este mensaje. Primeramente, Filemón significa amistoso, según Strong G 5371, que es derivado del fileo, amor de amigos. Onésimo significa útil, provechoso, Strong G 3682. Y luego, solo como mención, aparecen Apia, que significa una mujer de Colosas, Strong G 682, que probablemente sería la esposa de Filemón, y Arquipo, que significa el que gobierna caballos, Strong G 751. Dicho sea de paso, Arquipo tenía un ministerio, según dice Colosenses capítulo 4 versículo 17. Decid a Arquipo, mira que cumples el ministerio que recibiste en el Señor. Con lo cual suponemos que podía haber sido el pastor de la iglesia, cuyos cultos se realizaban en la casa de Filemón, ya que en aquellos tiempos no se podían tener templos, sino que alguien dedicaba su casa para que los creyentes se reunieran allí. Ahora, haciendo un breve resumen, diremos que en ese tiempo el apóstol Pablo está preso por motivos de fe, pero no está todavía prisionero en la cárcel de máxima seguridad, a la que va a estar en la última parte. Porque, por ejemplo, cuando Pablo escribe la carta a Timoteo o la carta a los Filipenses, él habla ya de una misión terminal de la cárcel, diciendo que el tiempo de su partida estaba cerca. Pero en este momento todavía no es así, porque en el versículo 22 él dice: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Es decir, probablemente tenía libertad condicional y estaba detenido en una casa. Luego, la carta a quien va a ser enviado es a Filemón, quien vive en un lugar llamado Colosas, una ciudad de la Turquía de hoy. Y el texto dice que Pablo escribe una carta corta, directa, concisa para Filemón. ¿Y cuál es el contenido de la carta? El contenido resumido es la siguiente. En la cárcel donde Pablo está preso, entra en escena un personaje llamado Onésimo. Él es un esclavo, que ya como sabemos en esos tiempos, dicen los estudiosos, que habían alrededor de 6 millones de esclavos viviendo en el contexto del Imperio Romano. Este esclavo Onésimo defraudó a Filemón, al parecer le robó alguna cosa y alcanzó a huir de Colosas, y de alguna manera se va a cruzar con el apóstol Pablo, que dicen los estudiosos está en Roma. Si ven en el mapa, la distancia entre Colosas y Roma es enorme. Siendo Dios soberano,
no podemos decir que fue coincidencia, sino que de alguna manera, a pesar de las decisiones de las personas, Él obra a favor de ellas para salvar su alma. Así, cuando Onésimo conoce a Pablo, éste le habla del Evangelio. Onésimo recibe a Cristo y es convertido. Tiempo después de aquello, Pablo envía esta carta a Filemón de la mano de Onésimo. Así, al iniciar leer desde los primeros versículos, comenzamos a comprender la dimensión de este asunto. Veamos en Filemón capítulo 1, versículos del 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como vemos, Pablo inicia su carta presentándose como prisionero de Jesucristo. Pablo no atribuye la prisión de él a una persecución de los judíos, ni a la persecución de los romanos, ni la artimaña de Satanás. Él dice: Pablo, prisionero de Jesús. ¿Acaso vemos a los judíos, a los romanos o al mismo Satanás en causar sufrimiento, en poner cadenas a Pablo? Mas él entiende que su vida está totalmente gobernada por el Señor. Dice Juan capítulo 21, versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. La agenda de Pablo es la misma agenda de Cristo, está bajo el control del Maestro. Es por eso que se presenta como prisionero del Señor Jesús. Vemos que la prisión de él, lejos de sentirse frustrado por los designios de Dios, lejos de sentirse frustrado de su apostolado, lo ampliaron. Es por eso que, estando en prisión, escribió las muchas epístolas que hasta hoy sirven para contribuir en el progreso del Evangelio, en el crecimiento de todo buen cristiano. Decir Pablo, prisionero de Jesús, él está diciendo a quién él pertenecía. Empieza también su carta con buenas palabras para Filemón. Le está diciendo: Filemón, eres una persona especial, eres un gran creyente en tu corazón, eres amado, eres colaborador en el reino, tienes a la iglesia que está en tu casa, ya que en la casa de Filemón en Colosas se congregaban los hermanos. Había cultos, había celebración en el nombre de Dios. Dice el versículo 3 de nuestro texto base: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo invoca gracia y paz a Filemón, su familia y a la iglesia que se reunía en su casa. La gracia es la causa de la salvación, la paz es el resultado de la salvación. La gracia es la raíz del árbol, la paz es el fruto del árbol. La gracia es la suma de todas las bendiciones, la paz es la síntesis de esas bendiciones. Es algo maravilloso, no hay paz sin la gracia, pero también es imposible que haya gracia sin tener evidencia de paz, porque hay una paz con Dios y de Dios. La paz con Dios tiene que ver con estatus, tiene que ver con posición. Toda persona que cree en el Señor Jesús tiene paz con Dios. Dios no está más distante, ya no hay más impedimento o de la relación del creyente con Dios. Pero no todas las personas que tienen paz con Dios están experimentando la paz de Dios, porque la paz de Dios es algo continuo, dinámico. Cuando ello falta, la ansiedad entra. Sigue diciendo Pablo en Filemón capítulo 1, versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Filemón es tema de contentamiento para Pablo. Su forma de cómo vive el Evangelio es motivo de alegría. Podemos decir que como en muchas iglesias, felices están los pastores y los que están a cargo del rebaño del Señor cuando tienen familias creyentes así. Siempre que se les nombre le dicen gloria a Dios por esa familia. Ojalá todas las iglesias deberían tener esas características. Pablo agradece a Dios porque los tenía en su memoria, en sus oraciones, ya que en Filemón había una constancia, una continuidad en el comportamiento y el crecimiento de él, espiritualmente hablando, y de su familia. Era una familia de bendición. Sigue diciendo en Filemón capítulo 1, versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo le está diciendo: he sabido de tu amor hacia el Maestro. Está hablando de la obediencia a él. Dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice también Salmos capítulo 25, versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová,
perdonarás también mi pecado, que es grande. También Salmos capítulo 25, versículo 18. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. No solo habla del amor, sino también de la fe de Filemón, de ir purificando más su corazón. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acérquense con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En otras palabras, le está diciendo, eres un creyente fiel y verdadero. Filemón capítulo 1, versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo le está diciendo, eres intachable, Filemón, eres irreprochable. Así el cristianismo no solo debería expresarse por medio de palabras, sino de obras. Cuanto mejor conocimiento del bien, mejor es la participación de nuestra obra, de nuestros actos, de nuestros gestos. Le sigue diciendo Pablo a Filemón en el versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón es un creyente que motiva a los otros, es decir, quien se cruza con Filemón va a ser reanimado, bendecido, entusiasmado. Ese es Filemón. Así, después de decirle todo eso, comienza a hablar de otra persona que Filemón conocía bien también. Y aquí empieza nuestro texto principal, en el versículo 8 al 10. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Lo que le está diciendo Pablo es, aunque tengo autoridad apostólica para hacerlo, no lo voy a hacer así, sino voy a hablar contigo sobre la base del amor. Eso es fantástico. Pablo no usa su autoridad de apóstol para imponer su voluntad sobre Filemón. No, Pablo prefiere apelar en el nombre del amor. Son principios maravillosos. Funciona también dentro de una empresa, dentro de una universidad, funciona en un matrimonio, funciona con los hijos y funciona en la iglesia. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. La humildad abre puertas, la arrogancia cierra puertas. Ahora, en el versículo 10 viene una sorpresa para Filemón, que probablemente ya lo tenía enfrente. Le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí le sale hablando de Onésimo, alguien que había vivido con Filemón y quien le había defraudado, pero le está diciendo, ahora este Onésimo es diferente. No es el Onésimo que conociste. El Señor me usó como instrumento y con su gracia. Ahora Onésimo es un creyente en crecimiento. Pablo le está devolviendo a un Onésimo cambiado, que aunque no cambió su estatus social, sí cambió en lo más importante, su estatus delante de Dios. Y si se deja usar, también cambiará cualquier otro estatus. Dice el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Lo que le está dando a entender a Filemón es, no lo mires como un esclavo, sino como que estás mirando a mi corazón. Versículos 13 y 14. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de la necesidad, sino voluntario. Pablo había sido instrumento para que Onésimo llegara al Evangelio. Y no solo eso, sino que le había preparado bien en ello. Por eso le dice que quería retenerlo, porque así como Filemón le sirve en el Evangelio, Onésimo también lo puede hacer. Pero sabiamente le dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Porque Filemón podría tomarlo a mal si después se entera de esto. Y para que no fuera una necesidad, ya que podría pensar, ya que me defraudó, que se quede con él, sino que Pablo decide que debe arreglar las cosas bien. Por un lado va a enseñar a Onésimo a enfrentar las cosas y no a dejar cosas pendientes. Bien dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. La promesa se cumple si pasaron para cada uno de nosotros las cosas viejas. Si seguimos en ellas, entonces quiere decir que no han pasado todavía.
y por otro lado, Onésimo va a aprender a curar su corazón y la de muchos conocidos que tenía en los tiempos en que vivía con Filemón. Versículos 15 y 16 de nuestro texto principal. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo dice en la carta que Onésimo está volviendo para vivir hasta morir, hasta siempre. Dice, no ya como esclavo, como ladrón, como fugitivo, sino más que esclavo, como amado hermano, particularmente de mí, así como también para ti. Versículos 17 y 18. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Como sabemos, Pablo era un apóstol enviado por el Señor Jesús, tal vez la persona más importante del cristianismo de la iglesia temprana, y él se está en alguna forma nivelando con un esclavo que en esa época no valía nada en su estatus, no era ni considerado como gente, el esclavo era considerado como una mercadería, y Pablo le dice a Filemón, recíbelo como si fuese a mí mismo. Entre ese esclavo y él no hay ninguna diferencia. ¡Qué lección maravillosa! ¿Cuántas personas hoy adoptan este método tan deshumano, tan anticristiano de seleccionar personas, valorizar personas de acuerdo a su apellido, a su cuenta bancaria o por los diplomas que pone en su pared? Pablo nos enseña que un apóstol y un esclavo en Cristo tienen el mismo valor delante de Dios y de los hombres, que no debemos hacer acepción de personas. Lo que Pablo también le está pidiendo a Filemón es que reciba a Onésimo con las mismas atenciones que esperaría lo recibieran a él. Porque de alguna manera Pablo era el padre espiritual de Filemón también, y seguramente lo tendría en mucha estima, y nos imaginamos a Filemón recibiendo a Pablo, siendo apóstol de Cristo, ¿qué no le haría a él? Y de esa forma es que Pablo le está diciendo que reciba a Onésimo, como cuando Cristo dice en Mateo capítulo 10 versículos del 40 al 42, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. De alguna manera Pablo también le está diciendo, bájate un escalón, sé humilde de corazón para recibir a Onésimo. Dice Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe? También lo que Pablo le está diciendo en este contexto como mensaje tal vez subliminal, le está diciendo, nunca más lo aborrezcas a él por lo que te hizo, nunca más te vuelvas a él cobrándole alguna cosa, nunca. Y si tuviera alguna deuda, ponlo a mi cuenta. Tú reanimas a todos los santos, pero ahora te quiero pedir, recíbele y reanima a Onésimo. Como preguntándole, ¿sabes por qué te estoy pidiendo eso, Filemón? Porque tú reanimas a los santos, de irreprochable conducta, tienes culto en tu casa, pero tengo una cosa más para ti. Quiero que recibas de vuelta a Onésimo, pero no como esclavo, sino como hermano amado. Claro está que no debe haber sido fácil para Filemón, ni para cualquiera de nosotros, con alguna persona que nos ha lastimado, que nos ha hecho algún daño en nuestra vida y que nos ha dolido. Pero es la forma en que Dios espera que nosotros nos reconciliemos con nuestros hermanos en Cristo, sobre todo con ellos. A eso se refiere el Señor cuando habla a los de su mano derecha, a los que están en lo espiritual. Dice Mateo capítulo 25 versículo 40. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. No así a los que están en su mano izquierda, que ni siquiera obraron bien con los de su carne. Dice Mateo capítulo 25 versículo 45.
Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Vean que en este versículo ya no dice mis hermanos. Terminando ya, le sigue diciendo Pablo en el versículo siguiente, en el 19: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Otra cosa que aprendemos de este mensaje es que Pablo es un ejemplo hermoso de lo que es estar dentro de la soberanía de Dios. Es por eso que él se presenta como Pablo, prisionero de Jesucristo. No vemos a un Pablo que estuviera reclamando, murmurando. No, su forma de ver la vida era: yo quiero hacer la obra de Dios, Dios me protege. Él podría estar diciendo: yo soy un obrero consagrado y estoy en prisión, estoy siendo azotado, estoy siendo perseguido. ¿Dónde está la fidelidad de Dios? Pero él es fiel al Eterno. Ahora él ora por las circunstancias de Filemón y Onésimo, su esclavo. Le dice: yo sé que Onésimo fue apartado de ti temporariamente, para que después pudieses tenerlo para siempre. En otras palabras, cuando Onésimo se fue llevando alguna cosa de Filemón, dinero tal vez, cuando está huyendo, parecía que todo estaba fuera del control, mas el Señor trabaja hasta en las circunstancias más adversas. Lo que debemos ver es que las cosas pueden estar fuera de nuestro control, pero jamás estarán fuera del control divino. Por ejemplo, sucede una tragedia cualquiera, Dios trabaja en esa circunstancia y va transformando el instrumento de bendición para aquellas vidas. No así el maligno. Dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Preguntémonos, ¿Dios tiene derecho de pedirnos eso, el de perdonar? Por supuesto. Muchos toman la vida cristiana muy superficial, pero no, Dios dará la oportunidad de llevar nuestra cruz, porque tiene que cumplirse la palabra. Debemos andar como Él anduvo. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículos del 3 al 11. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Recuerdan la última cena, la noche en que Judas entregó a Jesús? Jesús sabía que Judas era el traidor, pero no por eso lo sentó en el último lugar, o se apartó de él, sino que le dijo en el huerto de Getsemaní, en Mateo capítulo 26, versículo 50, y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Debemos aprender de este mensaje lo siguiente, que es posible que seamos creyentes, que reanimemos a los santos, que demos nuestra casa para que se haga culto, que nuestra conducta sea intachable, que aún así podamos tropezar en el tema del perdón. Como vimos en el mensaje Señor, enséñanos a orar, es una de las cosas que está en la oración modelo, que nosotros debemos cumplir. Perdonar para ser perdonado. Esta carta a Filemón está en las Escrituras porque es una carta con principios y verdades, y se da por descontado que Filemón recibió a Onésimo. De lo contrario, no tendría sentido que esta carta estuviera aquí. Y si está en las Escrituras es porque le recibió. Y como el versículo aquel que dice que si tuviera alguna cosa, si perdonaras a alguien, no se lo vas a cobrar más, como si te debiera alguna cosa, nunca más. Debemos librarnos de eso. También podemos preguntarnos, ¿cuántos prejuicios hay en muchos corazones? Se da acogida generosa para aquella persona que el mundo dice que es muy importante, y se le deja de lado para aquellas personas que son consideradas sin valor. También debemos identificarnos con las fallas de las personas. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo tenía identificación y compasión por los que erran. La Iglesia de Dios es un lugar de cura, de restauración. Debemos ser sensibles para aquellos que caen, no para que permanezcan en el error, sino para que aquellas personas que puedan sentirse amadas para salir del error. Como aquella mujer que fue hallada en flagrante adulterio, los fariseos apedreaban a aquella mujer prejuiciosamente, porque pudieron haber apedreado al hombre también, porque la Escritura dice que los dos deberían ser apedreados. Dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Los fariseos apedreaban a aquella mujer en público, que lo sepan todos, y lo trajeron a Jesús. Veamos Juan capítulo 8, versículos del 4 al 11. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahora aquí vemos que Jesús no lo disculpó el pecado, no lo minimizó el pecado, no le atenuó. Jesús no dijo que no había problema con el pecado, mas Jesús abrió la puerta de esperanza para aquella mujer, para que pudiera recomenzar su vida, una vida nueva. Por eso debemos ejercitar tanto la restitución como el perdón. Estamos hablando de alguien que viene por primera vez a Jesús, porque uno que es ya creyente no puede salir para atrás. Palabra empeñada, palabra cumplida. No estamos hablando de aquellos que planean ni de aquellos que lo hacen deliberadamente. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por eso debemos aferrarnos al Evangelio, porque el Evangelio puede salvar a un perseguidor como Saulo, un soldado como miembro de la guardia pretoriana. También un Evangelio salva a un esclavo fugitivo y lo transforma. Y Pablo está resaltando eso, que el Evangelio puede alcanzar a todos. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. También Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad en con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Para finalizar, veamos el último versículo en la carta a Filemón, en el capítulo 1, versículo 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La gracia del Señor es sobre nuestra vida, cuando estamos completamente despojados de todo sentimiento de rencor por lo que nos hicieron, que esa gracia del Señor sea con nuestro espíritu, porque sin gracia se es desgraciado. Filemón no solo le perdonó, sino que permitió que viviera para siempre en su casa. Por eso hoy no solo se está pidiendo el perdón de Filemón para Onésimo, sino de alguien que está escuchando este mensaje y que necesita perdonar a alguien que le dañó, para que sea evidente que es un hijo de Dios, que debe santificar al Señor. La esencia de esta carta es aprender que debemos perdonar, no solo perdonar a aquel que recién lo conocemos y no tiene ninguna relación con nosotros, sino perdonar a aquel que vive en nuestra casa, que comió la comida de nuestra casa, es perdonar a aquel que vivió dentro de nuestra familia. Amén.